Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Luigi Milano, el canal dedicado a ofrecerles la información del acontecer diario del Club AC Milán. Así que estos son los titulares que tenemos para ustedes. ¿Posibles salidas en el mercado de invierno? ¿Renovación de contrato de Benacer? Ziyech será monitoreado durante su participación en el torneo mundial de Qatar. ¿Posibles fichajes en el mercado de invierno? ¿Adli por Aouar? ¿Interés del AC Milán en fichar a Gakpo? El AC Milán evaluará si es viable renovar el contrato a Leao. ¿Giroud continuará en el AC Milán? ¿Redbird en la industria del cine? Bien mi gente, este es el contenido de los titulares que tenemos para ustedes. La gerencia del AC Milán está mirando hacia tres posibles salidas durante la ventana de transferencia de enero. Pietro Massara escribe en su editorial para Milan News que el primer jugador en cuestión es Yacine Adli. El mediapunta franco-argelino tendrá que decidir si se va cedido para adquirir más experiencia o si se queda en los rossoneri y lucha por un puesto. El segundo jugador saliente es Timothée Bakayoko, que sigue estando fuera principalmente porque tiene una opción de compra del set de 15 millones de euros que se convierte en una obligación si llega a un número determinado de partidos de 45 minutos. Sus agentes evaluarán las ofertas de invierno junto con el jugador. El tercer jugador es Marco Lazetic, pero dependerá principalmente de qué clubes expresen interés en fichar al adolescente. Si las propuestas llegan con una garantía en términos de minutos, lo que puede impulsar su desarrollo, entonces se tomarán en consideración. De lo contrario, se quedará en Milanello. Renovación de contrato de Benacer. Por su parte, Milan News escribe cómo los amistosos de Benacer con Argelia durante el descanso de la Copa del Mundo 2022 terminaron ayer con un empate 1-1 contra Suecia. Dado que los ganadores de la AFCON 2019 no se clasificaron para el torneo en Qatar, Benacer ahora se irá de vacaciones y regresará para el campo de entrenamiento a principios de diciembre. Benacer ha pedido un aumento de sueldo, por lo que el Milan no quiere perder al ex del Empoli y por ello intentará en los próximos días cerrar un nuevo acuerdo sobre la base de 4 millones de euros netos por temporada más bonificaciones, todavía por acordar, y una cláusula de rescisión que o bien se mantendrá, aumentada o eliminada. Ziyech será monitoreado durante su participación en el torneo mundial de Qatar. Asimismo, la edición de esta mañana del Corriere dello Sport, a través de Pianeta Milán, informa que Ziyech sigue siendo un objetivo para el Milán antes de la ventana de enero y podría convertirse en un objetivo aún más concreto si impresiona en Qatar, dado que actualmente participa en la Copa del Mundo con Marruecos. Ziyech hará su debut en la Copa del Mundo el miércoles contra Croacia, después de haber visto muy poco tiempo de juego en Chelsea esta temporada, del anterior entrenador en jefe Thomas Tuchel y ahora el actual jefe Graham Potter. ¿Posibles fichajes en el mercado de invierno? Por otro lado, Pietro Massara escribe en su columna para Milan News
que a Paolo Maldini y Ricky Massara nunca les gusta intervenir durante el mercado de enero con grandes fichajes. La temporada pasada, la decisión de no fichar a nadie más que a Marco Lazetic dio sus frutos y fue de la mano de la reducción de lesiones, lo que le dio a Pioli un equipo lleno de carga para la batalla del Scudetto. Esta vez miramos hacia el regreso de Mike Maignan, Alexis Saelemaekers y Davide Calabria, quienes estarán disponibles para la gira de Dubái, y son tres incorporaciones importantes tanto numérica como cualitativamente. Es a partir del último mercado de verano que Pioli espera ver algunas mejoras, y Malik Thiaw ha comenzado a mostrar sus cualidades. Asimismo, Aster Brands fue decisivo contra la Fiorentina, mientras que la sensación es que el parón también beneficiará a Divock Origi. Veremos qué sucede cuando se abra el mercado de invierno. Adli por Aouar. Según información por Mediaset, citado por Sempre Milán, Paolo Maldini y Ricky Massara están muy tentados por la idea de fichar a Aouar de forma gratuita. Actualmente, están estudiando si hay alguna posibilidad de traerlo fichado ya en enero. Por lo tanto, ha surgido un intercambio de préstamos junto con el Lyon, ya que es probable que Adli sea enviado cedido a la Ligue 1 de todos modos. Milán podría aceptar enviar al joven a Lyon a cambio de conseguir a Aouar temprano, posiblemente con algo de dinero involucrado. Además, según la Repubblica, citado por Sempre Milán, el Milán más o menos decidió separarse de Brahim Díaz al final del contrato. Para sustituirle han puesto la mira en Aouar en una cesión libre. Dado que llegaría gratis, Paolo Maldini y Ricky Massara lo ven como la alternativa perfecta a Charles de Ketelaere. Aouar también puede jugar en las bandas si es necesario y el Milán aprecia esta versatilidad. ¿Interés del Milán en fichar a Gakpo? Por otro lado, según informó Calciomercato, la estrella del PSV Eindhoven, Gakpo, anotó el primer gol de Holanda en la victoria por 2-0 sobre Senegal para poner en marcha su mundial en Qatar. El Milán se ha mantenido interesado en fichar a Gakpo durante algún tiempo, pero hay muchos otros equipos en la imagen, sobre todo el Manchester United, que ha pedido la mayor cantidad de información sobre él. Es probable que el PSV exija una tarifa de entre 40 y 50 millones de euros, lo que podría sacar al Milán de la operación. El AC Milán evaluará si es viable renovar el contrato a Leao. Sobre el tema de renovación de Leao, las conversaciones de renovación son complicadas, sobre todo por dos motivos. Número uno, Leao pide un sueldo alto, unos 7 millones de euros anuales. Y número 2, la indemnización al Sporting la tiene que pagar alguien eventualmente. Es una situación difícil para el Milán, en otras palabras. Según Manuele Baiocchini de Sky Italia, citado por Milan News, el Milán es consciente de que la negociación no es fácil. Harán un nuevo intento después de la Copa del Mundo y el resultado de eso dependerá, por supuesto, de las actuaciones de Leao durante el torneo. Un gran torneo podría ponerle la vida muy difícil al Milán en cuanto a la renovación del contrato, pero también ayudaría a aumentar el precio de Leao. Es un arma de doble filo para los rossoneri, por lo tanto, queda por ver qué sucederá. ¿Giroud continuará en el AC Milan?
En cuanto al tema de ampliación del contrato de Olivier Giroud, como ha informado Milan News, el delantero francés está listo para abordar su futuro cuando regrese de la Copa del Mundo con Francia. Parece que el delantero titular de todo el torneo de Les Bleus, porque la estrella del Real Madrid, Karim Benzema, ha sido descartado por una lesión de la que no se ha podido quitar de encima. Esto significa que el tiempo en Qatar definitivamente no será un descanso para Giroud, ya que jugó una cantidad significativa de juegos para los rossoneri en la primera parte de la temporada. Independientemente de eso, no se siente como un jugador envejecido y tiene la intención de continuar su tiempo con el Milan más allá del final de su contrato actual, que expirará en junio de 2023. El club está de acuerdo y se hablará de su regreso. Redbeard en la industria del cine. Por su parte, Jerry Cardinale ve un tremendo potencial en la industria del cine y ha decidido hacer otra inversión en ese campo. Como cita el New York Times, el propietario de Milan se asoció con Ben Affleck y Matt Damon para lanzar la productora Artists Equity. Es un compromiso significativo de 9 cifras, con la capacidad de escalar con el tiempo. No puedes meter el dedo del pie en el agua. Tienes que comprometerte, dijo Cardinale sobre la inversión. Redbeard ha invertido en Fenway Sports, Liverpool, AC Milan, que es Network de los New York Yankees, y muchas otras compañías en los últimos años. Recientemente ayudaron a promocionar la nueva película de Dwayne Johnson, Black Adam, también haciendo uso de los canales sociales de Milan, ya que han estado trabajando con el famoso actor durante mucho tiempo. La inversión tiene un valor de al menos 100 millones de dólares, según el informe, y Redbeard buscará utilizar toda su experiencia para ganar dinero en este proyecto también. Sin embargo, al igual que sus otras inversiones, no es algo que buscarán cambiar de la noche a la mañana. Bien, mi gente, ¿qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios ahí abajito, ¿sí?, del video. Y pues este es el final de la información que tenemos para ustedes. Más bien, no olviden suscribirse y dejar su like, ¿sí?, en el video, para que así YouTube les notifique nuestro próximo video. Así que sin más, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.